Ya. Buenas tardes a todos los presentes, físicamente o presencialmente allá en Cuernavaca, y a los que estamos aquí en línea. Especialmente, bueno, mi agradecimiento profundo a Braulio Ornedo Rocha, que está haciendo este homenaje a Jean Robert y que pues me parece sensacional toda esta idea que ha generado, estas invitaciones que son tan importantes y que desde luego dan unas pistas diferentes a lo que ha sido de interés del propio Braulio en su trabajo de investigación, que es contra el desarrollo urbano y que de alguna manera o en gran medida enlaza con los planteamientos de Jean Robert. ¿Por qué lo digo? Porque eh, ya no estamos en condiciones, y más después de la pandemia generada o no que nos ha tocado vivir, el hecho de que eh, antes las ciudades se pensaban en, en una sobredensidad para utilizar mejor el espacio de las ciudades, las infraestructuras, etcétera, ¿ves? Sin embargo, algunos pensadores como Ernesto Sábato pues dicen, bueno, pues es que no es posible vivir en un 20 piso, un niño que no sabe ni cómo nace un perro, ¿no? Entonces, sí que a futuro siempre va a necesitar o requerir de esa ayuda psiquiátrica o psicológica en que lo pone la misma sociedad a partir de estas urbanizaciones que nos han hecho tanto mal y que cada vez nos impiden esta convivencia social que es tan importante para los niños, para los humanos, para los grandes, para las mujeres, etc. Bueno, yo voy a presentar ahora también en este sentido y como un tributo a, a Jean Robert y agradeciendo la invitación de Braulio Ornedo, que me animó a hacer esta presentación sobre la urbanización en México Tenochtitlan, o en parte de Tlatelolco también. Final de cuentas, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, así se les llama para dividirlo, eh, las dos partes en que se dividió la ciudad. Y todos provienen desde el noroeste de México, en ese lugar mítico que se llama Aztlán. En la primera imagen tenemos el inicio del recorrido en donde se ve a dos personajes nobles debajo de una pirámide rodeada de pequeñas, de 6 casitas y con un glifo que es un cuerpo de agua brotando y también como un bastón de mano. Después se ve también otro personaje con el pelo amarrado por detrás, navegando en una canoa hacia la tierra firme, hacia, eh, para llegar hacia el Cerro Torcido o Polhuapepec, como quiere decir Cerro Torcido, en donde dentro del cerro se ve una cueva que en una cobijo que tiene de enramadas, un personaje que esté allá y que es un ave con las fauces abiertas y del cual brota la, la imagen facial de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli que está en esa cueva, en el Cerro Torcido, en el año 1 pedernal, es decir, alrededor de 200 años antes de la llegada de los eh, Tenochcas hasta el centro de México, hasta la isla de Tenochtitlan. En la parte de abajo aparece también
ya otra imagen que es de las últimas de este códice, las dos imágenes que están presentes allí, pertenecen al códice denominado la tira de la peregrinación, que es de los pocos códices eh, de origen precortesiano o prehispánico antes de la llegada de estos personajes a este terreno. Entonces, en la imagen de abajo, hay dos cañas que además es el momento que tiene allí un mecate o un lazo que está amarrando esas cañas y abajo tiene un canal de agua. Bueno, amarrar, él lo está amarrando porque es la fecha en que se amarran los árboles. Y luego aparece el instrumento para hacer fuego, que es, digamos, cuando ha terminado un periodo de 4 trecenas, es decir, 52 años, y comienza un nuevo ciclo de vida social de estos indígenas, y por eso está ese instrumento del fuego nuevo. Se ve este instrumento grabado en o haciendo contacto con un madero que al estarlo rotando empieza a salir humo, y se ve allí esas vírgulas que son humo y que está generando el fuego nuevo, el nuevo ciclo. ¿En dónde están? En Chapultepec, ahí se ve el Chapulín arriba del cerro, es decir, Chapultepec. Ahí estuvieron, no recuerdo exactamente, ya estoy, supone, pues me parece que son como 40 años. Pero ya les daré el texto, que seguramente lo difundirá o lo divulgará Braulio. Eh, entonces, bueno, esto me parece importante hacer aquí una breve pausa para explicar esto, porque es lo que está mencionando la tira de la peregrinación, que ese documento se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en los sótanos o en la Cámara de Códices que tiene para estos documentos la propia biblioteca. Y también cuando ustedes entran al Museo Nacional de Antropología, que está este gran paraguas como fuente, si ustedes se voltean hacia el otro lado y ven la parte superior, digamos el friso, ustedes van a ver allí la reproducción de parte de la tira de la peregrinación ahí grabada en el mármol. Bueno, después está este glifo que es el águila sobre un nopal en flor, que está sobre una piedra y que está sobre el agua y también. Pero bueno, aquí solamente aparece la piedra, el nopal y el águila. Y abajo está el glifo de Tlatelolco, es decir, la parte superior, pues vamos a ver que esto se lee, está el águila sobre un cruce de canales y la piedra que es Tetón se toma la primera sílaba, T, la parte superior que es el nopal, que es el nostri, se toma también la primera eh, parte que es nos, entonces sería Tenochtitlan, ¿verdad? Allí nos está leyendo el águila, aunque el águila se está posando en ese momento. Por la posición del águila se está posando sobre él. Y observen ustedes que no lleva ninguna culebra en el pico. Sería como hacerse harakiri, ¿no? Si es Quetzalcóatl, ¿cómo va a llevar? O parte de ese dios o de esa deidad, si es Quetzalcóatl, no va a estar matando un libro o serpiente, más bien se lo metieron los frailes españoles para eh, fomentar desde el cristianismo la idea del pecado. La serpiente como pecado también original que ya utilizaban los aztecas, pero nunca lo usaron, ¿eh?
Bueno, sí hay algunos códices que aparecen ahí, pero ya por la influencia de los religiosos. Creo que todavía no estaba Felipe VI, ¿verdad? Pero bueno, igual, era igual. Entonces, ya bajo este glifo de Tlatelolco, que es un promontorio en el que se monta Tlatelolco, arenoso, por eso tiene todos esos puntitos allí. Y, y bueno, estas otras elementos figurativos en la parte de abajo, que también se refieren a este lugar de Tlatelolco y que fue fundado unos años después de Tenochtitlan. Sí, Tenochtitlan fue fundado en 1325, Tlatelolco un poco después. Los dos provienen de la misma región de los Chichimecas. Simplemente hay una separación, algunos dicen que hubo guerras y todo eso. Pues no, no lo veo tanto así. Pudo haber existido discordancias, pero las dos ciudades estaban en el mismo lugar, inclusive a veces en alianza contra otros pueblos guerreros de Mesoamérica o de los valles centrales, tanto de la cuenca de México como de la cuenca poblano-tlaxcalteca, en fin, buena parte de Mesoamérica. Eh, la siguiente lámina es una lámina también muy interesante porque aquí ya estoy ubicando un códice que estudié en la tesis de licenciatura y que se llama plano en papel maguey, aunque está hecho en plano papel amat. Pero bueno, así lo definieron en esa época y así se quedó en uno de sus nombres. También se le llama plano parcial de la Ciudad de México. Es un códice, un gran códice que mide eh, 1,68 por 2,40, ¿sí? 1,68 de ancho por 2,40 de alto, ¿no? Entonces, esta es una parte de la ciudad que de acuerdo con Hussein, Gómez Orozco y este otro arquitecto, historiador, que ahorita se me fue el nombre, entre ellos tres consideraron que allí estaba ese plano a partir de referencias de una iglesia que aparece aquí en este plano y la posición también de las infraestructuras. Bueno, pues aquí está, en esta isla de Tenochtitlan, como ven ustedes, de aquí salen líneas hacia tierra firme, que son calzadas, o calzadas dique, que también que les llaman, porque algunas calzadas, que son también diques que proveen de agua a la propia Tenochtitlan. Entonces, y que además eh, no tanto que provean de agua, sino sobre todo contienen las aguas salinas del lago de Texcoco, como esta que viene punteada por el lado oriente, esta línea punteada que va desde Iztapalapa hasta esta parte norte al oriente del Tepeyac. Atzacoalco, me parece que se llama ese lugar, y que son 20 kilómetros, y ese lo mandó construir Nezahualcóyotl ya a finales del siglo XV y principios del XVI. Es un gran dique de 20 kilómetros que tiene sus compuertas para regular las aguas. Y cada una de estas avenidas que van hacia tierra firme también tiene sus compuertas para abajo para ir regulando la altura de las aguas. Entonces, esta isla está alimentada por el lago de Texcoco y por el lago de Xochimilco. Son los dos grandes lagos. Las del lago de Xochimilco son aguas limpias y las del lago de Texcoco pues tienen muchas sales y minerales, producto de todo lo que desciende de los volcanes y que la hace difícil eh, de consumir para el humano. Entonces, la siguiente lámina es una lámina que muestra las obras hidráulicas y las obras de caminos y las chinampas. Es decir, todas estas obras que ahora llamamos de obra civil y que estaban allí ya delimitadas y que son en buena medida, que nos está expresando la primera, pues toda la parte hidráulica, es decir,
el albarradón o dique, los albarradones o diques que existen en esta parte de la ciudad que abarca el plano en papel maguey, los canales principales, los canales secundarios, los canales terciarios y los caminos de agua. Bueno, ¿y de dónde sacaste esa clasificación? Bueno, pues precisamente a partir de observar el plano, de observar las características de cada uno de los canales, de algunos vienen con piques, con piedras y demás, están eh, dando esa lectura que permite decir este es un barradón o dique. Otros son canales muy grandes y que tienen también elementos simbólicos ahí muy importantes que hacen, evidencian su condición de ser un canal principal. Los secundarios también igual de la misma forma, con otra simbología que vamos a ver en la próxima lámina, y los canales terciarios también que son canales ya menores y lo que denominamos aquí caminos de agua, es decir, hay algunos que vienen dentro del canal, vienen unos piecitos como si fueran caminando allí, diciendo, bueno, este es un poco absurdo, no de que vayan caminando sobre el canal. No, es la reflexión para, bueno, o es la idea que da de un camino de agua, es decir, un camino de caminos o de balsas. Bueno, ya más adelante veremos también algunos de los eh, pequeños embarcaderos que tienen algunas de las casas. La siguiente lámina, aquí se menciona o aquí se ilustra pues, lo que son los caminos interurbanos, es decir, lo que salen de esta parte de la ciudad y van a lugar, los caminos primarios o principales, que también tienen un ancho mayor, una definición también eh, precisa del camino y también las huellas de pies, hasta los más pequeños que solamente es una línea café, sin contornos negros y sin huellas de pies. Pero también está dando esa idea de que hay caminos de cortos recorridos y que querido maestro denominó caminos vecinales porque comunican una unidad habitacional con otra. Después tenemos aquí la siguiente imagen, que son las chinampas, es decir, todas las chinampas que existen están detalladas en este plano y que pues, es maravilloso en una ciudad que era la más densa, la más poblada de Mesoamérica y probablemente del mundo, ver toda esa cantidad de chinampas, de terrenos de cultivo que estaba en cada una de las unidades habitacionales. Ahorita más adelante vamos a ver cómo están ya los predios, cada predio de la unidad habitacional, que son cuadros. Y dentro de cada cuadro están las chinampas, que son todas estas líneas que aparecen aquí y que están rodeadas de canales de irrigación para los. Pues imagínense ustedes, caminos de agua, canales de irrigación, diferentes tipos de canales para diferentes usos. Estamos hablando no de que eran unos torres para hacer urbanización, sino que tenían una gran calidad que tiene que ver con esta cuestión existencial fundamental. La gran ciudad, el espacio para estar cerca de la naturaleza, de los cultivos, de alimentación en buena medida, estos lugares también de encuentro que son fundamentales, que por eso digo, diría, en esta visión y en esta perspectiva histórica, en ese mismo sentido de la idea de eh, bueno, la siguiente lámina, eh, ya me voy un poquito atrasado en el tiempo, pero les pido una disculpa. Miren, aquí del lado izquierdo aparecen estas división de las infraestructuras, es decir, el canal principal, donde este gran canal con el agua en movimiento, con ese grifo y demás, con otro camino al lado, que de un gran camino con los sellos de pies. Luego ya viene un canal
de una jerarquía, y donde aparecen esas ilustraciones de movimiento del agua tan hermosas que aparecen en el anterior. Luego aparece esto que les digo, un canal pero con huellas de pies, que son los canales de agua, y luego un canal sin huellas de pies, también ya solamente con los contornos negros y el interior azul turquesa. Es decir, está significando el líquido presente, el agua. Y luego vienen estos caminos principales, caminos secundarios de menor dimensión, caminos terciarios, hasta los caminos vecinales que puse aquí, que solamente son cuatro. Y aquí viene una unidad habitacional que tiene un camino, que tiene canales en su alrededor y que tiene los canales de regadío de las chinampas y el solar donde se desplaza la casa. Así como el propietario, está el rostro del propietario, pero aparece su glifo junto a él ligado a su cabeza. Es decir, que en este caso, un tecomitzin, es decir, una olla que se llama Teconic la olla, pero ligada a un personaje humano, tiene la terminación sin. Entonces, este tecomitzin, aquí señaló el que le añadió los caracteres de la. Y del lado derecho, bueno, pues aparecen los templos que se identificaban en este códice. Están dedicados a Tezcatlipoca, que es el espejo humeante, el espejo sagrado, el espejo divino, la deidad, que es Tezcatlipoca, y ¿por qué? Pues es un espejo al centro que está humeando, pues es Tezcat o Poca, está humeando mucho, está dedicado a Tezcatlipoca. Y también aquí vienen estos colores en rojo y negro que tienen que ver con otra deidad importante para los aztecas. Y aquí vienen dónde están localizados esos edificios, ¿no? Cada uno de esos edificios monumentales dentro del Museo Paisano. Eh, algunos dicen que es del siglo XVI, otros dicen que tuvo varias etapas. Pero bueno, no me voy a meter mucho a explicar a eso, pero hay una condición importante para decir eso. Y aquí hay 32 viviendas, 32 planes de vivienda que tienen todas estas condiciones espaciales, de elementos arquitectónicos, también en lo general solamente son estos. Pero es importante decir que tienen todos unos códigos que nos permiten hacer la lectura con cierta profundidad, como lo hicimos en el anterior, haciendo planos temáticos que nos permiten ir haciendo la lectura parte por parte y después tratando de hacer una lectura general, lo cual siempre quedará incompleta. Como bien decía el querido maestro, decía, bueno, es que en un plano siempre vas a descubrir algo nuevo. Aunque lo hayas estudiado, pero al cabo del tiempo lo vuelvas a ver y vas a descubrir otras cosas. Y efectivamente es así, ¿no? Otras reflexiones. Bueno, estos son los 32 planos. Aquí viene solamente una muy general, una parte que me parece importante para hacer una clasificación de los cuartos, que los dividí en cuartos sencillos, planta y en alzado, cuartos dobles también en planta y en alzado algunos, y otras modalidades de cuartos, bueno, también son cuartos dobles, pero con otros diseños. Y después también hay cuartos con tres habitáculos dentro del mismo cuarto. Y todos estos diseños que aparecen y en qué proporción aparecen en estos planos de las casas que nos acaban. Y finalmente, eh, muestro tres planos originales que todos estos planos, o la mayoría, 30 planos, se encuentran en el Archivo General de la Nación y dos más que encontré en la Biblioteca José María Latragua en la Universidad. Eh, Aquí hay tres planos hechos por indígenas. Aquí ven, ustedes pueden ver las
este terreno también que tiene un túnel en la base. Entonces, leyendo el documento de traducción que hizo del náhuatl al español, gran etnólogo Luis Reyes, en esos documentos del Archivo General de la Nación, donde se encuentran estos planos y que pertenecen a ese expediente, pues nos damos cuenta que es un Tule porque este terreno está en Tula. Es de estos propietarios, pero está en Tula. Y aquí vienen las medidas de cada una de esas partes del terreno. Y aquí abajo, pues aparece una mujer y un hombre, la mujer como con dos trencitas al frente, sobre arriba del rostro, y otro personaje que fueron unidos en matrimonio cristiano, por eso viene esta línea y una cruz en medio de ellos. El personaje tiene el rostro gris, está hablando, pero ese ya murió porque tiene el rostro gris. Aquí vienen las medidas indígenas, que ya la veremos más adelante. Y aquí viene una, digamos, una interpretación en isométrico que, donde se ven las vallas y demás, los cuartos que hizo Luis González Aragón, mi hijo. Entonces, esta otra, pues es otra casa, otra vivienda, que también está en planta, esta tiene chinampas, y tiene todos estos cuartos con las medidas que tiene cada cuarto. Y aquí, este dibujo que hice yo, que pues, es un poco estilo Barragán del siglo XX, ¿no? Carlos los colores contrastantes, pero acordes unos con otros. Y de la última imagen también es una casa con dos habitaciones y un embarcadero donde se ve esta lancha aquí. Y luego también están estos otros canales que son para el regadío. Entonces, tienen diferentes dimensiones, como ya vimos en el otro plano. Aquí este otro que hice también yo, que es este canal y que llega a unas escaleras, es decir, el mar. Y finalmente esta casa que ya es del siglo XVII, las otras son del XVI, y que fueron elaborados todos estos planos con fines de litigios de tierra, con fines de venta de la propiedad, con fines de intestados y con fines de reclamo de propiedades que habían reclamado. Bueno, aquí este ya es del siglo XVII, los anteriores son del XVI, y son los códigos de representación de los indígenas. Da igual que se hayan mucho pero tienen una forma de expresión diferente a la europea, que es la que más conocemos. Aquí, bueno, viene también esta perspectiva de la casa. Y me paso a la última imagen, que esta, y me voy a permitir leerla, que dice: modelo de la figura humana con la representación azteca de las viviendas, basada en la descripción geométrica de Marco Vitruvio hacia el año 15 a.C. y dibujadas por hacia el 3400 de. Para nuestro caso particular, el autor del presente texto decidió elaborar este emblemático modelo para representar y comprender con claridad las dimensiones de tradiciones de Canadá usadas en la medición de casos y terrenos. Entonces aquí ya viene esta escala humana tomando como modelo a Vitruvio y Da Vinci, y aquí vemos que la medida más grande es la posición equilibrada del cuerpo con la mano levantada, que son 2 metros aproximadamente, porque la estatura de los indígenas aztecas, de acuerdo con la arqueología física, eh, se puede considerar que estaba en 160 centímetros. Y conviene la medida del hombre en posición erecta, que es el Senequetzali, la estatura media azteca de 160 centímetros, que es igual, de acuerdo con el modelo de Vitruvio y Da Vinci, con la medida de las manos abiertas de un extremo a otro. Brazos alzados y manos abiertas de un extremo a otro.
gasolina, ¿no? Porque hay también diferencias en términos de estructuras óseas europeas. Y luego aquí ya vemos todas esas medidas. El Senmai, que es una mano y que es una medida aproximada de 160 centímetros, que es de el extremo de una mano con los brazos levantados al extremo de otra mano. Es decir, la altura del indígena de 160 centímetros. Luego viene el cenit, que es una flecha que, como ustedes pueden ver, es desde un codo de un brazo al extremo de la mano, brazo levantado, que sería el cenit, es decir, el movimiento para tirar la flecha. Y ese una flecha tiene una medida aproximada de 120 centímetros. Después viene el Senyorotli, es decir, el corazón que es de la mitad del cuerpo al extremo de la mano, el brazo levantado. Entonces, ahí esa medida son 80 centímetros aproximadamente, es decir, la mitad de la medida del cuerpo un corazón. Viene la medida un brazo, es decir, el cenómetro de 60 centímetros aproximadamente, que va desde el hombro o del sobaco en la parte baja al extremo de la mano. Son 60 centímetros. Y después viene el senmacoide, codo, que es desde el codo de un brazo al extremo de la mano del brazo, que son aproximadamente 40 centímetros. Pues con este modelo podemos ver aquí claramente este gran ingenio en estas medidas antropométricas, o no eran métricas, eran relacionadas con las medidas humanas, no eran métricas, pero digamos antropomórficas, aztecas, que nos dan precisamente esta condición de todo el cuerpo, de la mitad del cuerpo, de la parte de tirar una flecha, del cenómetro o el brazo, el sematorio y el codo. Y vemos esta proporcionalidad que existe entre unas y otras. Entonces, eso me parece maravilloso también en términos de experiencia. Bueno, pido disculpas por la extensión que, que me tomé desapropiadamente. Espero pues, las preguntas y las dudas que ustedes tengan para mí. Muchas gracias por estar con ustedes y contigo, Braulio, que ha sido un gran maestro. Muchas gracias.